El contenido de calidad y de altura que tú te mereces, y es por eso que luego de que este tema se ha hecho conversación en la República Dominicana, y estoy hablando de Alzheimer, nosotros hemos querido conversar con un especialista, y qué bueno que en la mañana de hoy recibimos al doctor psiquiatra Edison Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro. Edison, a propósito de todo esto que ha circulado últimamente con respecto a la doctora muy querida por todo el pueblo dominicano, Yadira Morel, efectivamente se hace necesario señalar todo lo que respecta a este tema del Alzheimer, un mal progresivo, un mal que estábamos hablando tras de cámara, que realmente tiene etapas. Hay personas que tienen un profundo desconocimiento con respecto a este tema, y por eso nosotros queremos contar con tu valioso aporte acá, sobre todo para dar luces en esta materia. Vamos a hablar de las etapas del Alzheimer, pero primero, ¿cómo podríamos detectar? Porque bien es cierto que muchas personas, sobre todo con esta cantidad de ocupaciones que presentamos, olvidamos ciertas cositas. Y tal vez hayan seres humanos que piensen, cuando esto ocurre de manera recurrente, ¿será una señal? ¿Cuáles serían estas señales? Y sobre todo también identificar la etapa. Estábamos hablando en el caso específico de Yadira, que lastimosamente de forma inicial se comenzó a tergiversar lo que realmente ocurría. Qué bueno que salió la periodista Nuria Piera, con la credibilidad que la caracteriza, a desmentir o a decir que no era una verdad absoluta lo que se estaba comentando. La enfermedad está, pero en una etapa inicial. Por favor, vamos a hablar de estos dos tópicos: señales que pueden identificar y cuáles serían estas etapas. Y la importancia del Alzheimer radica sobre todo por el cambio en el perfil epidemiológico de las enfermedades. Al progresar los medicamentos y los tratamientos y lograr mayor control sobre las enfermedades infectocontagiosas, entonces las enfermedades cardiometabólicas, degenerativas, neurológicas van a seguir creciendo con el tiempo. Es el caso de las enfermedades psiquiátricas y de las enfermedades que se asocian a la demencia. Hablar de Alzheimer es hablar de demencia. Entonces, para entender el concepto de demencia, es la pérdida de funciones neurocognitivas superiores previamente adquiridas. Tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, de aquellas personas que por algún trastorno del neurodesarrollo o algún compromiso de su desarrollo neurológico durante sus primeras etapas de vida no logran alcanzar el desarrollo esperado. Entonces, en ese sentido, hablar de Alzheimer, el punto de corte o temporalmente los 60 años es un número bastante manejado, en el sentido de que diagnósticos previos a los 60 años es un diagnóstico precoz. Ya el diagnóstico generalmente se hace pasado los 60 años. Hablando un poquito sobre las señales de alerta y ese concepto que circula de que, bueno, me olvidé el celular en la cocina, no recuerdo dónde lo dejé. Todas las personas presentan olvidos, todas las personas. De hecho, y es quizá el punto de confusión, porque uno de los primeros síntomas que se presentan en el Alzheimer es precisamente el aumento en la frecuencia de los olvidos y en las características de estos olvidos. Algo que confunde mucho es que inicialmente las personas que están desarrollando una enfermedad de Alzheimer pueden recordar o percatarse del olvido, cosa que no sucede ya posteriormente. Claro. Entonces, esa sensación de que yo sé que me estoy olvidando de algo, qué es lo que está pasando. Pero no sé qué es. Eso se presenta inicialmente. En ese sentido, doctor, hablábamos con este caso lastimoso de la queridísima Yadira Morel. Se hablaba de demencia mixta en el comunicado que hace su hija, y la gente se preguntará, ¿es lo mismo? ¿Es otra situación de salud mental y ya luego se le agrega el Alzheimer? Entonces, en ese sentido, quisiera hablar de demencia mixta, pero también cuando Nuria Piera hace referencia a que ella se encuentra en un Alzheimer de etapa temprana. ¿Cómo pudiéramos desarrollar estos dos términos? Claro, las demencias, la gran clasificación sobre todo es en demencias reversibles y no reversibles. El Alzheimer pertenece a la categorización de las demencias no reversibles. Y es quizá uno de los mayores retos o de los primeros retos que tiene el especialista cuando maneja una persona con deterioro cognitivo, es determinar a tiempo si lo que está produciendo ese deterioro es o no reversible. Déficit vitamínicos, problemas tiroideos. Hay una serie de situaciones que la mayoría son endocrinometabólicas que pueden condicionar a ese deterioro, pero que si se detectan a tiempo y se tratan, entonces se puede prevenir el mayor deterioro.
no es el caso. Por ejemplo, la demencia mixta es un concepto que hace mención a la presencia simultánea de 2 o más causas de demencia. En el caso de la doctora, estamos hablando de la combinación, que es una de las combinaciones más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer o demencia por Alzheimer y la demencia vascular, que se da en los casos en los que se presentan, por ejemplo, microinfartos a nivel del tejido neurológico, a nivel del cerebro, y que van poco a poco deteriorando la funcionalidad. Entonces, este patrón mixto, ¿qué pasa? Altera no solamente los factores de riesgo que se ven involucrados, sino también altera el pronóstico y altera el tratamiento, donde el tratamiento principal de todas estas patologías es la prevención del deterioro con el control de los factores de riesgo. Ejercicio, actividad física, alimentación, perfil lipídico, presión arterial, diabetes, todas son enfermedades crónicas que producen degeneración. Doctor, sí, y hemos escuchado mucho en muchísimas ocasiones que si te mantienes activo, que si lees, que si haces ejercicios y específicamente también con la alimentación que va para todos los aspectos de la vida, pues puedes retrasar o que nunca te llegue la temerosa Alzheimer, que yo creo que es una de las enfermedades más terribles, porque tú sabes lo que es después de tú compartir bastante. Sí, lamentablemente, precisamente como acaba de apuntar Gabriela, me parece importantísimo resaltar ese punto, y es cuando hablamos de prevención. Le tememos muchísimo al terrible Alzheimer y la gente no sabe si es prevenible o si verdaderamente cuando se habla de estímulos, ya sea a través del ejercicio, como mencionaba usted, entre otros, nosotros pudiéramos, si tenemos a través de un familiar esta herencia, pues ralentizar el proceso. Claro. ¿Se puede, doctor? Claro que sí. Se habla de que el principal factor protector es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es todo ese desarrollo. Vamos a comparar quizá el desarrollo de habilidades neurocognitivas con el desarrollo de la musculatura, que es un proceso relativamente paralelo. No, explíqueme eso. Tenemos una mayor facilidad para desarrollar musculatura durante las primeras décadas de vida. Ya a partir de la tercera década de vida, cuarta década de vida, entonces hay una pérdida progresiva. Independientemente de lo que se haga, se puede ejercitar y alterar patrones de vida para preservar, pero hay un deterioro progresivo. Igual con la reserva cognitiva, todo lo que se hace en materia de formación, pero no solamente adquisición de conocimientos, adquisición de habilidades. Perfecto. Porque no solamente es el tema de la formación profesional, por ejemplo, el estudio de instrumentos musicales, pasatiempos que requieran de ejercicio o de manipulación, todo eso ayuda a crear la reserva cognitiva. Doctor, usted está comentando esto y ha llegado a mi mente un video que se llegó a viralizar precisamente de una dama, por supuesto, de una edad avanzada, que era bailarina. De ballet. Exacto, claro y que cuando ella escuchaba la música de esa coreografía maravillosa, claro, ella recordaba los pasos y colocan entonces en simultáneo, al unísono, lo que era el video de ella haciendo esa actuación maravillosa con aquel garbo, y esa mujer a esa edad con el Alzheimer, señores, recordaba cada paso de esa danza maravillosa. Entonces allí vemos que las habilidades son muy importantes y de alguna manera retrotraen, o sea, te llevan a ese momento, así sea precisamente por la habilidad. Claro. Y la música es mágica en este sentido, doctor. Claro. Pero ahora yo con usted quiero aprovechar de tocar un punto muy importante. Siempre me ha preocupado, porque de alguna forma u otra lo he vivido, la familia. El entorno padece tanto como la persona esa enfermedad, sobre todo porque llega un momento en el cual, como es una enfermedad progresiva y crónica, que hay que decirlo también, esta enfermedad llega a un momento que ya anula recuerdos. Puedes tener flashbacks, pero anula el recuerdo, y para los seres queridos esto representa un dolor mayúsculo, hasta entran en depresión, doctor. Sí. ¿Qué se puede decir para estas personas que, no solo en el caso del Alzheimer, porque yo siento que esto también trasciende enfermedades como el cáncer, otro tipo de enfermedades, y usted como psiquiatra, ¿qué recomendación puede darle a estos familiares que tal vez muchos nos están viendo en este momento y necesitan esa palabra de un experto como usted? El crecimiento individual es un factor protector, al igual que el fortalecimiento de las redes de apoyo. Entonces, debemos, y tanto a nivel individual,
familiar, comunitario, social y nacional, debemos pujar por desarrollar estructuras sociales fuertes, comunidades donde exista compenetración, donde exista dependencia el uno del otro, situaciones que se han visto muy afectadas en las últimas décadas. Cada vez estamos actuando de una manera muchísimo más aislada, unitaria. Entonces realmente esas patrones de vida, esas relaciones interpersonales, esas redes de apoyo fuertes son las que, a medida que la enfermedad va progresando y la persona va perdiendo funcionalidad, son las que van a permitir realmente que esa persona pueda vivir dignamente, pueda obtener la asistencia que necesita y puede paliar el deterioro que se vive cuando se convive con una persona con Alzheimer. Los frecuentes olvidos, los episodios afectivos, la agresividad, la irritabilidad, todo eso y la necesidad de cuidado que tienen estas personas. Todo eso va a ir deteriorando. Entonces, realmente, más que los esfuerzos médicos, la mayoría de los tratamientos son de prevención del deterioro. Y la mayoría de ellos, en los últimos años, y es algo bastante impactante, en los últimos años se ha probado más de 250 moléculas diferentes, que han alcanzado diferentes niveles de desarrollo, diferentes niveles de estructura. Tú sabes que las organizaciones que aprueban los medicamentos tienen diferentes pruebas. Primero seguridad, tolerabilidad, efectividad, etcétera, etcétera. Más de 250 moléculas. Es una de las enfermedades más investigadas en el mundo. Y hay alguna luz. Ese es el problema. El problema es que no se da con solución. Increíble, aún con No lo se da avanzado con que solución. está todo. Y sí hemos escuchado ya en innumerables ocasiones que hay una edad específica, que es a partir de los 60 años, pero también que se puede presentar en algunas personas de manera prematura. Sí. ¿Cuáles son tal vez esas experiencias o casos que le han llegado a su consultorio, a su consulta, de personas con una edad que es asombroso y los casos que han pasado? ¿Cuáles son esas edades fuera de lo ya establecido? Claro, es muy raro verlo en jóvenes. Pero se da el caso. Pero se puede dar el caso. A mi mente llega precisamente un caso de un adulto joven, entre 20 y 30 años. Más detalles, obviamente, no puedo manejar a nivel de medio de comunicación, pero realmente es algo impactante, porque la pérdida, ¿qué sucede? Hay un componente genético muy fuerte. Entonces, a mayor carga genética, mayor presencia en el árbol familiar. Estamos hablando de una persona que tenía muchos miembros de su familia afectados. Entonces, porque son enfermedades que tienen componentes múltiples. No solamente el ambiente, la crianza, la alimentación y todo lo que normalmente afecta el desarrollo de enfermedades crónicas, en la base genética. Entonces, realmente es algo chocante. Es algo chocante ver una persona que tiene prácticamente toda su vida por delante, su capacidad productiva, y es una enfermedad que produce mucho deterioro, mucha disfunción. Y qué bueno que estemos hablando de lo que hay que hacer en este caso con la familia, en conjunto, esta red de apoyo, de la relevancia que tiene. Y precisamente Nuria Piera mencionaba que ellos tienen un chat de amigos que se encargan de sacarla a la doctora Yadira Morel, tratando de que ella continúe con ciertas actividades sociales. Claro. Pero también recuerdo el reciente caso del actor Bruce Willis, donde se mencionaba que él tiene demencia frontotemporal. Exacto. Y su familia también, su ex esposa, de hecho, la madre de alguno de sus hijos, han hecho una red de apoyo para que él continúe con ciertas actividades sociales. En ese sentido, ¿por qué es tan importante que estas personas con demencia ya pues continúen con una vida social activa? Claro, es preventivo, y no solamente preventivo en cuanto al deterioro, sino que evita el desarrollo de otras comorbilidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, y ya entrando en materia de psiquiatría, los trastornos afectivos y la depresión sobre todo, es una de las principales comorbilidades. Una persona que no está completamente desconectada de la realidad, es una persona que en un principio se percata y durante el proceso se percata del deterioro que está sufriendo, de que esto no se corresponde con lo que normalmente uno podría ver en otras personas. Todo eso produce una carga afectiva, y el hecho de que la persona permanezca insertada en su medio social ayuda a prevenir este tipo de situaciones. ¿Acorta la vida el Alzheimer o no? Sí. Sí. Sí.
El Alzheimer es una afección orgánica cerebral con un deterioro de la cantidad de neuronas y de la masa encefálica. O sea que se puede disminuir ¿en qué por ciento? O vamos a hablar más llano ya en edades, ¿cuántos años te puede quitar de la vida después que padeces Alzheimer? Depende sobre todo de las condiciones de apoyo y del control de las comorbilidades que se pueden presentar. Habíamos hablado de que se asocia mucho con la presencia de otras enfermedades neurodegenerativas y de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, etc. Entonces, calcular de manera discreta cuánto de esa pérdida se le puede atribuir única y exclusivamente al Alzheimer es un poco difícil. ¿En casos actuales no se puede decir? Es un poco difícil realmente separar todo, porque no viene separado, todo viene en conjunto. Una persona con Alzheimer por lo general te puede presentar hipertensión arterial, diabetes, algún tipo de cáncer, incluso otras enfermedades. Claro, y también hablamos de la tiroides, lo importante, porque muchas personas no le dan la relevancia a ese examen, por ejemplo, TSH, señores, el llamado es para eso. Queremos la presencia del doctor, sirva también para dejar el mensaje. La manera de prevenir, el chequeo constante, doctor. Exactamente. Yo creo que viendo los niveles, la valoración en sangre, mucha gente no le da atención a la tiroides, a estas glándulas paratiroideas y todo lo que implican para el organismo. Así que, doctor Edison Rodríguez, para nosotros un real y absoluto placer haber contado con su sabiduría al respecto del tema del Alzheimer y de otros tópicos que también pudimos manejar. Quisiéramos que este espacio durara más porque realmente quedaron muchas preguntas en el tintero, pero yo sé que lo tendremos próximamente por acá. Que sí. Muchísimas gracias. En este momento pausamos brevemente, pero ya seguimos con el contenido de altura que tú te mereces en Activando la Mañana. Ya volvemos.